Hola iglesia amada, Dios te bendiga mucho, te saluda y te habla el pastor Gerson Méndez. Y hoy es un domingo muy especial, este domingo 24 de octubre, donde estamos todas las iglesias, por supuesto recibiendo un mensaje, una palabra de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Un mensaje que sé que va a edificarnos muchísimo. Y bueno, pues estoy muy contento porque sé que en este día pues las iglesias estamos adorando a nuestro Dios, exaltando a nuestro Rey. Les mandamos muchos saludos y queremos en este día hablar de un tema muy importante al cual hemos llamado la milla extra. La Biblia nos enseña que hay diferentes reglas dentro del reino de Dios, ¿no? Hay leyes que no se pueden comparar, no se pueden comprar, no se pueden mentir. Por ejemplo, la Biblia nos dice que dentro del reino de Dios hay una ley que es la ley del perdón, que si nosotros perdonamos, entonces Dios nos va a perdonar. También hay una ley que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay otra ley más que habla de tratar a los demás como te gustaría que te traten. Y hoy voy a hablarles de una ley en el reino que se llama la ley de la milla extra. Esta ley de la milla extra está basada en el Evangelio de Mateo 5, versículo 41, que dice lo siguiente, se los voy a poner aquí en la pantalla para que ustedes lo puedan tener. Y dice, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Vamos a orar. Padre, en este momento, en este domingo, queremos que tú nos hables a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Hay palabras, Señor, que tú tienes para nosotros, porque sabemos que tú nos estás demandando en estos tiempos caminar o asistir una milla más. Bendigo, Espíritu Santo, la vida de todas las personas que escuchen este mensaje. Glorifícate, exáltate y bendice a la iglesia Ancla en Chilpancingo, Iguala, Oaxaca, Ajusco y Coyoacán. Y prospera, Señor, grandemente la obra de tus manos, la obra que hacemos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar. Decíamos entonces que en este día le hemos titulado este mensaje La milla extra. Y a mí me gustaría hacerte varias preguntas. Estas preguntas están basadas en específico en qué es para ti una ley o qué es para ti un principio. La Biblia nos dice específicamente que Dios es un Dios que trabaja con leyes o principios. Y el reino de Dios y la vida del reino de Dios se debe operar sí o sí a través de leyes y principios. Es decir, la obra de Dios no se opera de errores, de improvisaciones, sino siempre es con una ley y con un principio. Una ley es algo que no puede y no debe de romperse, y un principio es algo que es algo que gobierna una meta, una idea, una visión desde el principio. Muchas veces no son tan complicados de entender, pero la mayoría de las personas malinterpretan qué es una ley y un principio o simplemente no conocen. La milla extra es algo que Jesús enseñó y lo hizo de una manera muy sencilla en el libro de Mateo, porque él dice, y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve 2, se los voy a poner aquí, ve con él 2, dice esta parte. En palabras de Jesús, este principio lo enseña Jesús a un grupo de sus discípulos, no a la gente en común, y él enseña cómo se debe operar la vida del reino, y lógicamente se refiere a algo común en estos días que explicaremos más adelante. Por supuesto que es necesario diferenciar entre la vida de gracia salvadora y la vida del reino. Son dos dimensiones completamente diferentes, y hay gente que conoce la dimensión, por decirlo así, de la vida salvadora, pero nunca han conocido la dimensión en cuanto al reino de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia, escuche bien, esto es lo que nos traslada al reino, y eso fue lo que Jesús hizo a nuestro favor. No es por las obras que hicimos, porque no podemos pagar para ser trasladados al reino, y no hay nada que podamos hacer, ningún mérito que podamos presentar. Simplemente fue por la obra de Jesucristo en la cruz, y cuando creemos en esa obra somos entonces trasladados al reino de Dios. Él ya pagó, por supuesto, por nuestros pecados, Él lo hizo, y Él nos da una nueva vida y nos resucita juntamente con Él en medio de su obra.
La gracia, por supuesto, nos traslada de estar fuera a una realidad dentro. Es decir, es como si nos abriera una puerta llamada la puerta del reino, en donde estamos ahora en un mundo nuevo, en un mundo diferente, donde no hay una posibilidades grandes de conocimiento personal, sino que desgraciadamente muchos solamente se quedan en la puerta, ¿verdad? Tocando la puerta del reino, pero no pasan. El Padre nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesucristo. Habla de la potestad, del poder, por supuesto, de la obra de Cristo. Entonces, ¿cómo podríamos entrar al reino? Simplemente y gratuitamente por gracia. Una cosa entonces es entrar al reino y otra cosa es operar en el reino. Porque operar en el reino requiere de nuevas obras. No hablamos de las mismas obras con las que hemos vivido en una vieja creación o en una vieja naturaleza, sino para poder operar, movernos de la puerta hacia adentro del reino. Requiere de nuevas obras que ahorita vamos a ver. Número 1, la primera de ellas que te quiero compartir es: el reino opera con leyes y con principios. Número 2, debemos de salir del estándar de lo común. ¿Cuánto nos cuesta salir de lo común? ¿Cuánto nos cuesta salir de lo estándar, de lo establecido? ¿Sí? ¿Cuánto te cuesta por ejemplo, cuánto te podría costar salir a un centro comercial, a un cine? No creo que digas, a mí me sale gratis, al menos que tengas un familiar trabajando ahí. Pero si tú no tuvieras a un familiar, pues habría un costo el salir al cine. Todo el mundo puede entrar al centro comercial, pero ¿cuánto cuesta entrar a las tiendas de ese centro comercial, verdad? Nada es gratuito, toda persona tiene derecho a entrar allí. Sin embargo, hay gente caminando, otros sentados, otros aburridos, otros esperando a alguien, otros tal vez cargando compras, cargando bolsas de compras. ¿Cuánto les costó entrar? Por supuesto que entrar a esa plaza comercial no les costó nada, pero todos entraron gratuitamente. Sin embargo, ¿cuánto les costó hacer las compras que hicieron? Las personas que llevan sus manos ocupadas con las bolsas, eso sí tuvieron que pagar un precio. Y el precio depende, ¿verdad? Depende porque a uno les costó mucho dinero haber ido a ese centro comercial, a otros les costó tiempo tal vez, o a otros no les costó nada. La diferencia es que unos están en el centro comercial simplemente para pasear y otros fueron allí para adquirir algo. Tenían tal vez un compromiso, adquirir un bien, comprar un regalo de cumpleaños, no sé. El reino de Dios es igual. Todos entramos por gracia, pero nos cuesta entrar a las puertas del reino porque fuimos trasladados por las obras del Hijo. El problema es que en el reino hay unos que solamente se la pasan paseando y de turistas y nunca han adquirido una recompensa del reino, ¿sí? Nunca han adquirido nada, por eso es que están allí sin un propósito. Por gracia Él nos alcanzó, pero la vida sigue teniendo el mismo sentido que tenía antes. Cero sentido, cero visión, cero propósito. Entonces, mientras unos en el centro comercial están para gastar e invertir en algo que ellos quieren, que van a disfrutar, pues otros están turisteando, otros están paseándose. Y en el reino en el reino de Dios hay unos que adquieren cosas que son parte del propósito de Dios y otros que adquieren cosas que están disponibles para ellos. Y hay otros que simplemente pues están paseándose. En el reino de Dios se trata de administrar la herencia que Dios nos ha dado, de tomar los recursos que Dios ya nos dio para administrarlos correctamente. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la milla extra? ¿Qué tiene que ver todo esto con que Jesús enseñó que si alguien te pide que camines 1 milla, vayas con esa persona 2 millas? ¿Qué tiene que ver con que precisamente el principio de la milla extra nos exhorta y nos enseña a vivir de una manera en donde podemos operar en la realidad del reino? Porque Jesús habla del salir del estándar de lo común. En esa época Jesús hablaba de algo que la gente conocía. Porque si alguien hoy te pide caminar 1 milla, no tiene sentido para nosotros. Pero en esa época había una ley de jurisdicción romana, la cual especificaba que los soldados podían decir a cualquier persona, ciudadano romano o no, lleva esta carga que yo traigo por 1 milla. Era lo máximo que un soldado podía pedir a una persona, que caminara con esa carga. Esa era la ley.
Eso era lo que ordenaba el decreto civil en el contexto de la invasión del gobierno romano a las provincias de Asia Menor en los tiempos de Jesús. Colosenses 1:13 dice lo siguiente, se los pongo en pantalla. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ir más allá entonces del común denominador número 3. Jesús hablaba de algo que todos odiaban hacer. Cuando te encontrabas con un soldado que cargaba cosas pesadas, te obligaba a caminar con esa carga una milla conforme la ley lo decía. Fíjese bien, aquí estamos ya entrando un poquito más, de una manera un poquito más amplia ya a esta parte del mensaje que nos va a ayudar pues a meter a Jesús en esta parte de la historia y a poder entender hacia dónde Jesús quería llevar a esas personas. Entonces, de alguna manera, cuando un soldado te pedía cargar por una milla cosas pesadas, te obligaba a caminar con esa carga. Si no era una opción, no era como, oye, ¿quieres? Es, yo te obligo a caminar conmigo una carga muy pesada y una milla conforme a la ley lo decía. Había momentos en donde un soldado que estaba muy cansado pedía más millas, pero no podía ser así porque la jurisdicción se los prohibía. En ese contexto Jesús dice, ¿verdad? Si te obliga a caminar una milla después de que termines esa milla, camina otra milla sin que te lo pidan. Eso habla de salir del estándar de lo común. Eso habla literalmente de romper en nuestras vidas los estándares que se nos imponen, ¿verdad? El que en algún momento podemos decir, bueno, es que a mí me están obligando a hacer algo que no quiero. No, cuando Jesús iba al Calvario antes de ser crucificado, los soldados romanos le dijeron a Simón de Cirene, tú vas a llevar la cruz. Aquí hacen uso de esta ley romana de la que estamos hablando, pues los soldados tenían todo el derecho para escoger una persona que llevara la carga por una milla, y a este hombre no le quedaba otra opción sino tomar la cruz que estaba cargando hasta el momento Jesús y llevarla hasta el sitio donde lo iban a crucificar. Así que lo que Jesús enseñó es que hay que salir de lo común. Nuestras vidas no deben ser gobernadas por las leyes sociales o culturales, sino nuestras vidas literalmente, ¿verdad? No deben someterse a los estándares de lo común, porque somos una nueva creación. Debemos ir de lo entendido a la práctica de una nueva vida y tú no eres común, ¿sí? Por lo tanto, tu expresión de vida debe de ser ir más allá de lo que la gente común vive, pues ellos son llamados simplemente a vivir una vida común, a vivir con limitaciones que la sociedad, la cultura y lo que las leyes les han impuesto, por lo cual llevan una vida común. El matrimonio, el trabajo, los retos comunes, una visión común, hijos comunes, están viviendo estándares normales, pero Jesús nos enseña en el principio de la milla extra a ir más allá. Es lo que Jesús enseñó cuando decía, oyeron que fue dicho, y mencionaba lo que decía la ley, ¿verdad? Por ejemplo, oyeron que fue dicho que Moisés había aprobado el divorcio, pero yo les digo que la gente se divorcia por dureza del corazón. Él mencionaba algo que iba más allá de lo que la ley decía. Por ejemplo, decían, ustedes escucharon en la ley, bajo la ley, dar el diezmo. Yo les digo que vendan todo y se lo repartan a los pobres. O sea, ya no nos dijo el Señor, da el 10% y quédate 90%, ahora vende todo. Entonces, si nos vamos a la ley, decimos, pues me conviene más el diezmo, porque en la gracia es vende todo y repártelo, y en la ley es el 10%. Pero escuche, todavía cuando Jesús mencionaba todas este tipo de cosas como ustedes escucharon o bien han escuchado que la ley decía tal o cual cosa, su énfasis siempre fue ir más allá de lo normal, más allá de lo común. Estaba simplemente haciendo una comparación de lo que la gente común hace a lo que la gente normal hace y la manera de vivir en el reino. Debemos ir más allá y tenemos que dar más, incluso aunque no nos lo pidan. Toda norma legal, cultural, social, muestra una medida de lo que debemos hacer. Nos dice cómo en el caso de la milla extra, cuál es el tramo que debemos recorrer, pero debemos ir más allá de lo que el común denominador nos dice. Por ejemplo, la palabra nos dice en Marcos 15:21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Aquí vemos cómo, de alguna manera,
El número 4 es la milla extra en lo cotidiano. ¡Wow! Esto es muy importante. Existe una ley que dice que no debemos tirar basuras en la calle. Eso yo creo que en cualquier ciudad de México pues es normal. Si no tiramos basura en la calle, estamos caminando la primera milla, ¿verdad? A veces decimos, bueno, yo no contamino, yo no tiro basura, con eso estoy caminando la primera milla. Estamos haciendo lo que la norma nos dice, estamos haciendo lo que la sociedad hace. Pero cuando Jesús dice, camina otra milla más, nos indica que si hay un papel tirado en la calle, pues me levanto, me agacho, lo tomo y después lo tiro en un bote de basura. La ley no me pide que haga eso. En este caso estoy haciendo algo extra a lo que es común y normal. Eso es la milla extra. ¿Cuántas veces no te ha pasado ir, por ejemplo, a alguna playa y ver que a lo mejor tú no tiraste ese pedazo de bote, de papel, un vaso de unicel, una bolsa, y tú, porque sabes que aunque no te lo pida la sociedad, quieres hacer una milla extra levantando esa basura y que la playa se vea bonita? Muchos trabajan en horarios establecidos, con hora de entrada y hora de salida, y son sumamente celosos porque pareciera que traen el reloj marcando en qué momento tienen que llegar y en qué momento tienen que salir. Cuando llegas a la hora de entrada y te vas a la hora de salida, estás caminando la milla que te dijeron que debías caminar. Es por lo general que pagan 8 horas y estas 8 horas pues tú recibes tu pago por haber cumplido con tu milla normal. Pero la milla extra es llegar temprano o a veces irte más tarde sin estar vociferando, sin estarte enojando con tu jefe, sin estarle cantando las cosas, sino lo haces, no porque alguien te obliga, puesto que tu vida no está limitada a vivir en lo común, sino lo haces no porque lo ha impuesto otra persona, sino porque quieres bendecir tu trabajo, tu empresa, tu negocio, y lo haces porque entiendes la ley del reino, que es una milla más. Muchos tienen labores específicas en sus trabajos que indican lo que deben de hacer. Cuando tú te limitas, vamos a pensar, no, pues a mí solo me toca la cocina. Pero si, bueno, yo soy chef y veo que puedo lavar a lo mejor 4 vasos o puedo lavar 3 platos, yo no voy a decir, yo soy chef y aunque mi cocina esté semi limpia y nada más falten esos 2 o 3 vasos, ¿por qué los tengo que lavar? ¿Por qué tendría que hacer eso si a mí no me pagan para hacer eso? Cuando tú te limitas a hacer lo que solo debes de hacer, estás caminando la milla que caminaras, que te dijeron que caminaras. Pero cuando haces más de la descripción que te dieron en tu trabajo, no lo haces porque te obligan, sino porque quieres hacerlo, y ahí agradas al Señor al caminar una milla extra. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo quiero dar mi diezmo. Eso es lo que me pide Dios en la palabra, en Malaquías 3 del 8 al 10. Pero quiero aparte dar una ofrenda, porque sé que el diezmo prueba la obediencia, pero la ofrenda prueba el corazón. Entonces alguien puede decir, deposité mi ofrenda, pero al mismo tiempo deposité mi diezmo, pero al mismo tiempo estoy depositando una ofrenda que nace y sale de mi corazón. Si tú le das, por ejemplo, a tu esposa un regalo por tu aniversario de bodas, eso es lo que la milla te pide, ¿verdad? Eso es lo que te han dicho que tienes que hacer o caminar. Pero cuando tú se lo das en un día donde no tiene nada que ver con su cumpleaños y con un aniversario de bodas, o con una celebración de día especial, eso es caminar una milla más. Veía en estos días un video de un futbolista, un delantero que yendo a buscar el balón, el defensa se barre, él también se tropieza mientras la defensa se barre, y el árbitro interpreta que fue un penalti, cuando no lo fue. Sorpresivamente el delantero, después de que el árbitro marca que era penalti, le dice al árbitro que no fue penalti y el árbitro corrige y marca un saque de meta. Este futbolista caminó la milla extra porque hizo algo extraordinario, algo que sale de lo común. Hizo algo que va más allá de lo que los jugadores normalmente hacen. Porque normalmente un jugador al que le marcan el penalti hasta se revuelca y pretende dramatizar que le dolió la patada cuando no hubo absolutamente nada. Están entrenados para eso. Les dicen que si les marcan la falta ellos deben de fingir o simplemente no decir nada, pero este jugador hizo lo correcto. Él caminó una milla extra. Dice la palabra de Dios en Juan 4:46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir.
Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las buenas nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él junto con toda su casa. Número 5, hay que ir más allá de lo establecido. La cultura especifica lo que se conoce como algo, pues podríamos decirlo así, una norma aceptable, lo que la gente acepta. Muchas de nuestras actividades han sido limitadas por lo que la gente ha establecido. Pero Jesús nos enseñó, aquí hay algo muy importante, Jesús nos enseñó de alguna manera a tener una vida mucho más allá de lo establecido por la sociedad o por la norma. Él vivió así, él se atrevió simplemente a hacer lo que los judíos no hacían, ¿verdad? Él entró a Samaria, un judío jamás lo haría, Jesús caminó la milla extra y ahí entrando a Samaria habló con una mujer, cosas que los judíos nunca hacían, porque los judíos y la samaritana, ¿se acuerdan ustedes? Pues no se llevaban bien. Esa mujer era samaritana, cosa que los judíos tampoco hacían, y él fue más allá, le pidió agua. Un judío pidiéndole agua a una samaritana era algo que no sucedía en aquel tiempo. También le reveló que él era Cristo y Jesús fue más allá. Jesús sanó enfermos en el día de reposo, eso es ir más allá. Jesús comía con pecadores, eso es ir más allá. Jesús dejó que una mujer de mala reputación lavara sus pies, libró de la muerte a una mujer adúltera, sanó a un leproso, cuando a los leprosos no debería ni siquiera de tocarlos. Él fue más allá. Jesús vivió en el principio de la milla extra, yendo más allá de lo que las normas de su momento, en su tiempo, establecían. Vamos al siguiente, que es el número 6. Debemos de caminar lo que los otros nunca han andado. Todos caminaban hasta donde la ley indicaba, e iban contando los pasos que requería para caminar lo establecido, y dejaban allí la carga y ese soldado jamás los volvía a ver. Es decir, es como si el soldado pidiera un favor, ¿verdad? Oye, mira, pues yo necesito un favorcito, necesito que me ayudes con esto que estoy cargando, pero a veces no los volvían a ver nunca más, ¿verdad? Tal vez ahora, después de que contaban una milla, llegaban y seguían caminando por lo doble de lo establecido. Esta persona estaba caminando algo que nunca antes se le había andado, y en el momento en que esa persona comenzaba a dar un paso después de lo establecido por la ley, en ese momento caminaba hacia lo espiritualmente divino, hacia lo super divino. Eso significa entrar en la dimensión de Dios, ¿sí? Y pasa de lo natural a lo sobrenatural. Comienza a romper patrones mentales y comienza a caminar tu vida en el espíritu, ¿sí? Esto es muy interesante. Número 7. Hagan las cosas por amor a la gente y no por obligación. Hacer la milla normal, eso es pues algo por obligación, ¿no? Estamos obligados a caminar una milla, porque recordemos lo que decíamos desde el principio, que si un soldado nos pide que le ayudemos, lo tenemos que hacer sí o sí, no hay opción. Pero hacer la segunda milla significa hacer la segunda milla con amor, que eso no es algo muy normal. Imagínate qué pasa con ese soldado cuando te obliga a hacer un trabajo. Él sabe que estás obligado a hacerlo, pero de repente le rompes los preceptos en los cuales él está acostumbrado y empiezas a caminar con él 2 millas, o sea, la segunda milla. En ese momento comienzas a operar en una dimensión de amor y se le conoce como la milla extra de amor al prójimo. Esto está ligado. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a caminar esa milla extra, empiezas a caminar en la dimensión del amor. Manifiestas 2 leyes del reino y así operan leyes del reino. Cuando te mueves en la dimensión del reino, hay varias leyes que se conjugan y que te llevan a vivir o a caminar una vida diferente a lo natural. No estás obligado a caminar la milla extra, pero solamente por el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones puede hacer
que hagamos cosas por la gente y por nuestro mundo más allá de lo que se espera de nosotros. Por ejemplo, en Juan, capítulo 4, versículo 4 al 26, dice: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, y dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Eran más o menos las 9 de la mañana, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Último, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, dice, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores en espíritu adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús les dijo: yo soy el que habla contigo. Vemos cómo en esta parte de las Escrituras Jesús estaba en ese momento cerrando una plática muy interesante con esta mujer, y de alguna manera, en este siguiente punto, ya vamos terminando, Él nos deja, Él te permite dejar de ser esclavo. O sea, Él rompe la esclavitud de nuestras vidas completamente. Hace la primera milla, bajo un espíritu de esclavitud, no por obligación, porque aquí es muy importante. Y alguien que está obligado a hacer algo está viviendo como un esclavo de un sistema, un esclavo de una forma de pensar, pues que te obliga a cumplir con ciertas normas, pero haces la milla extra porque eres libre, porque solamente cuando tú eres libre puedes caminar la otra milla, y cuando eres esclavo simplemente vas a hacer lo que a ti se te pide o se te demanda. Los esclavos solamente obedecen, nunca toman decisiones por sí mismos, y todas las dimensiones de la vida tienen leyes, como la cultura, el trabajo, los sistemas, la escuela, tienen leyes. Cuando tú vives bajo esas leyes, vives en la dimensión de esclavitud. Cuando vas más allá, eres libre. Somos libres porque el Espíritu de Dios nos ha habilitado para vivir en libertad. Pero hacer cosas que otras personas no pueden hacer porque no tienen capacidad interna de hacer lo que tú y yo somos llamados a hacer. Siguiente, número 9. Te da el Señor una plataforma para ser escuchado. Solamente se desarrolla cuando caminas la milla extra. Por ejemplo, el soldado te ordena que cargues por una milla algo determinado, y la persona va y toma la carga y camina una milla. Mientras esa persona está obedeciendo al soldado para caminar solamente una milla, no tiene derecho de hablar con el soldado. El soldado lo ignora, siente que tiene autoridad sobre él, pues el soldado siente que es superior a él. Cuando esa persona siguió caminando la segunda milla, abrió una puerta, porque el soldado ahora va a querer escuchar por qué esta persona camina con él una milla más cuando no está obligado a hacerlo. Y es que cuando nosotros hacemos cosas
que no nos obligan a hacer, que lo hacemos por amor, en ese momento las cosas se invierten. La persona que está llevando la carga comienza a hablar, el soldado hace silencio y dice: espera, esto nunca lo he visto antes, cuéntame cómo o por qué lo haces, o de dónde sacaste estas ideas. Esa persona tendría el derecho de decirle absolutamente cualquier cosa y el soldado lo va a oír. ¿Tiene sentido? ¿No lo harías tú? ¿Por qué esta persona está haciendo esto? Todo lo que diga será oído. Cuando caminamos la milla extra en las diferentes dimensiones de nuestra vida, tomamos el derecho de que la gente nos escuche, porque mientras estás trabajando harás lo que te dijeron que realizaras. Tienes que trabajar, no puedes testificar, no puedes decir nada de Dios, pero si te vas a quedar otras horas, otros minutos y no los vas a cobrar, esas 2 horas o esos minutos que tú estás regalando para tu trabajo, simplemente tienes el derecho de ser escuchado. La gente te va a querer escuchar porque la milla extra nos da una plataforma para ser escuchados. Es por eso que a veces no somos testigos fieles, porque queremos testificar en nuestras horas de trabajo, en el tiempo que se nos está pagando para producir para una empresa. Queremos tomarlo para evangelizar o compartir. Solamente en la milla extra tenemos el derecho de hablar. ¿Puedes andar la milla extra? ¿Tendrás la capacidad de hacerlo? ¿Te da miedo caminar una milla extra en tu negocio, en tu trabajo, en tu familia, en tu matrimonio? 1 Corintios 4:20 dice que sí, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Muchos piensan, escuche bien esto, muchos piensan que este versículo y otros hablan de poder, hablando de poder político, pero para otros poder sobre los demás o poder para obrar milagros no significa ninguna de estas cosas. Significa poder para manifestar las normas y las leyes que el reino produce. Eso es una vida extraordinaria y sobrenatural. Tenemos entonces, de alguna manera, el poder para manifestar la vida sobrenatural. Quiero ir cerrando en esta última parte diciéndote lo siguiente. En el reino la vida es muy normal. Si alguien vive una vida normal, no conoce la dimensión del reino, porque en el reino nuestra justicia es superior a lo más religioso. Eso dijo Jesús. Jesús, si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, nos está hablando de una justicia más grande. En el reino no es normal la vida, porque en el reino amas a tus enemigos, bendices al malo, oras por el que te persigue, bendices al que te maldice. En el reino la vida no es normal, porque cuando sepultas a un ser querido lo haces con alegría en el corazón y con agradecimiento a Dios, cantando alabanzas. Entonces pasa de ser un funeral a ser un cántico de alabanza para nuestro Dios. En el reino la vida no es normal, porque si te sientas en lugares celestiales, pero tienes los pies en la tierra. En el reino la vida no es normal, porque en el reino es más bienaventurado dar que recibir. El que sirve es mayor que la persona a quien se sirve. No es normal porque el débil dice fuerte soy. No es normal porque la vida porque su poder, el poder de Dios, se perfecciona en medio de nuestra debilidad. No es normal porque en el reino los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. El que pierde su vida la gana. Ganas cuando pierdes. Oras por los que te persiguen. Oras por el que te lastimó. Pagas bien por mal. El que quiere tener algo tiene que morir a eso. El que se humilla será exaltado. El manso es fuerte, el violento es débil. El reino es todo lo contrario a lo que el mundo conoce. El reino no es normal. La dimensión del reino es una vida extravagante, una vida extraordinaria y sobrenatural. ¿En dónde tenemos que caminar entonces nuestra milla extra? En el trabajo, en la sociedad, en tu generosidad y en tu relación, en tu matrimonio y en tu familia. Jesús nos enseñó cómo caminar en la milla extra y lo mencionó de diferentes formas. Es diferente en diferentes ejemplos, por ejemplo, cuando hablas de la milla extra es la medida de la perfección. Lo perfecto se alcanza cuando caminamos una milla extra y lo perfecto no es mediocre, lo perfecto no es normal, lo perfecto sobrepasa aquello que es común. Lo perfecto es una medida de excelencia, es algo que sale del patrón de lo que los hombres conocen como normal. Lo que en este mundo o lo que este mundo necesita son hijos de Dios que sean perfectos, que busquen la manera diaria de caminar la milla extra y que Dios sea reconocido no solamente por nuestro mensaje, sino por las obras nacidas de un corazón
que manifiesta amor y que está dispuesto a entregárselo a la misión de la milla extra. Este mundo tiene sed de ver personas que muestren una forma de vida diferente a la que hemos vivido, en el que no nos centramos en nosotros mismos, ni en nuestros propios beneficios, sino en la complacer a Dios, en donde todo el mundo vea quién está dentro de nuestro corazón. El mundo está gimiendo por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que se atrevan a caminar la milla extra para poder manifestar una vida sobrenatural o una vida extraordinaria. Mateo 5:42 dice: al que te pida dale, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Mateo 5:43 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos y que hace llover sobre justos o injustos. Mateo, en los últimos versículos, dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Gloria a Dios. Quisiera en este momento orar. Padre, oro en este día, en este domingo, por todos aquellos que nos estás demandando una milla extra. Oro, Espíritu Santo, por el padre de familia, por la madre de familia, por los hijos jóvenes, por el trabajador, por el vecino, por el empleado que tal vez está escuchando esta oración, que le has empezado a poner en su corazón el caminar una milla extra. Sabemos que hay recompensa cuando dejamos una milla, la milla que nos han pedido, y comenzamos una milla extra. Señor, bendigo tu nombre, bendigo a la iglesia y te pido que tú les prosperes en gran bendición, Señor, a tu pueblo, al pueblo de Dios. Bendigo a las iglesias Ancla ya en Chilpancingo, Iguala, Jusco, Coyoacán, Oaxaca, y bendigo tu nombre por encima de todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho, amados hermanos. Me despido, les dejo por supuesto con los ancianos para que ellos cierren el culto y nos vemos muy pronto. Amén. No olviden, Dios nos está llamando a caminar una milla más. Amén.